Buenos días con todos. Es un placer estar como siempre en IDEM para poder compartir algunos conceptos jurídicos y en esta oportunidad conversar respecto del derecho procesal constitucional. En esta primera charla la idea es analizar un poco cómo es que ha evolucionado esta figura del derecho, cómo es que se relaciona con el derecho procesal tal cual y también con el derecho evidentemente constitucional y cuáles son las herramientas procesales con las que se cuentan para poder materializar estos derechos que reconoce la Carta Magna. El derecho procesal constitucional ha tenido una evolución a lo largo del tiempo respecto de aquello que nos ha permitido dar verdadera tutela y protección a los derechos más elementales del hombre. En efecto, la posibilidad de tener un proceso que ha ido evolucionando en el tiempo permite que los derechos reconocidos en la Carta Magna se vean materializados de manera efectiva, ¿no? Porque su reconocimiento como tal en la Constitución, que de hecho es sumamente importante, en algunas oportunidades, si es que no tuviera la herramienta procesal, podría verse como que una suerte de reconocimiento en el papel, pero que termine siendo un poco una letra muerta, porque no tiene un medio que permita canalizar y hacerlo efectivo. Esta disciplina aborda evidentemente el estudio de la Constitución y su efectividad en lo que corresponde a la protección de los derechos fundamentales. Se ha producido una correlación imprescindible entre el derecho procesal y el derecho constitucional porque las garantías fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad encontraron protección en el instituto procesal del proceso constitucional. Ahora bien, la convergencia de estas disciplinas ha hecho que se generen algunas discrepancias respecto del nombre y así se preguntan, ¿se trata del derecho procesal constitucional o de un derecho constitucional procesal? Sawed señala que el derecho constitucional procesal es parte del derecho constitucional que se ocupa de algunas instituciones que son fundamentales para el constituyente y finalmente se las plasma en la Constitución. Desde mi punto de vista, creo que yo lo llamaría derecho constitucional procesal, porque para mí el derecho nace de la Constitución, es decir, de los derechos reconocidos, derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna, que necesitan, como decía hace un momento, de un medio que los haga eficaces, ¿no? Por ejemplo, se transgrede el derecho a la propiedad. Es evidente que si yo mando una serie de cartas notariales diciéndole a aquel que la transgrede que hoy se está vulnerando este derecho, pero no tengo esa fuerza coercitiva que le da el Poder Judicial a través de una sentencia, por ejemplo, yo no podría resguardar verdaderamente los derechos, en este caso el derecho de propiedad, porque probablemente mando una carta notarial, me la respondan o no me hagan caso y no tenga ese poder de coerción que sí tiene el Poder Judicial. Entonces, pero más allá de eso, de esa tutela procesal imprescindible, lo cierto es que lo que cautela ese derecho procesal es un derecho reconocido prima facie en la Constitución. Entonces, sí creo que desde mi punto de vista estamos hablando de un derecho constitucional procesal. Ahora bien, a lo largo de este proceso de evolución se han presentado posiciones respecto de la autonomía de esta disciplina y así se ha postulado una vinculada a la autonomía mixta, que considera que el derecho procesal constitucional debe establecerse bajo los conceptos y estructuras del derecho constitucional y también del derecho procesal. Este último contiene los preceptos tradicionales de la teoría del proceso y se le añaden algunas características particulares del derecho constitucional. Podremos tener así un proceso con características propias que cautele verdaderamente el derecho constitucional. Esta teoría mixta no quiere decir otra cosa que, de hecho, existe, como decíamos hace un momento cuando analizamos el nombre, una convergencia de dos disciplinas. La primera está vinculada al reconocimiento de derechos fundamentales en la Carta Magna. Entonces, tenemos a esta de acá que necesita de un medio para, en muchas veces, en muchas ocasiones, para hacerse efectiva. En consecuencia, hay una convergencia con el derecho procesal constitucional que regula la teoría del proceso, que tiene su propia naturaleza del proceso tal cual, pero que le da una especialización particular respecto de aquellos derechos constitucionales. Por ejemplo, la teoría general del proceso se aplicará en cuanto a la dinámica del proceso, demanda, contestación, los plazos y demás, pero que tendrá características particulares en base a los derechos fundamentales que se cautelan. No olvidemos que todos estos procesos constitucionales de los que vamos a hablar
tienen características muy importantes porque no estamos hablando de un derecho general, estamos hablando de derechos fundamentales de los seres humanos y también de las personas jurídicas, porque cuando la Constitución reconoce el derecho a la propiedad, a la libertad, entre otros, a la igualdad, no solamente son aplicables a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas. Es evidente que una empresa tiene derecho a la libertad y seguramente algunos me preguntarán, ¿y la libertad cómo? A la libertad, por ejemplo, en la constitución de su modelo de negocio. Si es que a través de un órgano estatal se coacciona, se restringe la libertad al modelo de negocio, por ejemplo, yo quiero constituir mi empresa de manera que eh, se venda, por ejemplo, en los cines, ¿no? Cancha y también la entrada del cine, que fue lo que pasó con el tema famoso de la canchita. Si es que yo le digo a los cines, ah, no, mira, la canchita no la puedes vender, yo sí estoy interfiriendo desde el Estado en el modelo de negocio. Entonces, sí tienen derecho a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la defensa, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo notifico con una notificación de cargos a un administrado, que es una persona jurídica, pero no le doy el plazo para que conteste correctamente o no lo notifico correctamente y por lo tanto no puede tomar conocimiento, es evidente que hay una vulneración al derecho de defensa y por lo tanto, por más persona jurídica que sea, podrá alegar en el proceso, dentro de ese marco procesal, la efectividad de su derecho a la defensa. Con lo cual, como reitero, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna tienen, sin duda alguna, la posibilidad de ser materializados a través del proceso para que mediante el Poder Judicial, a través de medidas de una medida de coerción que finalmente será contenida, por ejemplo, en una sentencia que ampara el derecho, pueda hacer efectiva la protección de ese derecho constitucional que se alega se ha vulnerado. Ahora bien, existen dos expresiones de estas disciplinas, que son la europea y la latinoamericana. La europea considera que el derecho procesal constitucional es parte del derecho constitucional y así hace hincapié en la jurisdicción constitucional más que en el proceso como tal. La latinoamericana hace una nueva división de dos vertientes vinculadas a la disciplina y se refiere a la autonomía mixta y a la autonomía procesal. Respecto a la autonomía mixta, considera que deben tenerse en cuenta los principios, metodologías y técnicas del derecho constitucional y del derecho procesal. Y respecto a la segunda, parte de la teoría que genera, mejor dicho, parte de la teoría de que lo que genera en primer término es el proceso, es ahí donde nace todo, ¿no? Y sostiene que a partir del proceso se atribuyen determinadas características, categorías, principios, instituciones. Nuevamente, desde mi punto de vista, creo que la latinoamericana es interesante porque hace un análisis de dos teorías amplias. Sí creo que la teoría mixta, que es la que analizamos también al inicio, es la correcta porque es innegable que tenemos dos disciplinas. No podríamos negar, no podríamos, creo yo, decir que el proceso es el marco de todo y que de ahí viene el derecho constitucional, porque lo cierto es que el derecho constitucional es una disciplina autónoma como tal. Y en consecuencia, al ser una disciplina autónoma, tiene sus propios principios, metodologías y técnicas que tienen que, de alguna manera, converger en el proceso constitucional. Y es en esa dinámica conjunta que se crea una disciplina como la que nos llama hoy día a esta conversación respecto del derecho procesal constitucional. Sobre el contenido procesal constitucional, debemos decir que el contenido de esta materia es la jurisdicción constitucional que comprende la magistratura constitucional como los procesos constitucionales. La jurisdicción constitucional es la actividad propia del Estado de resolver controversias jurídicas de índole constitucional, cuya tarea es la de la primacía de la Constitución contra los actos propios del Estado o inclusive de particulares que vayan en contra de la fuerza normativa. No es que la Constitución carezca de fuerza, pero hay situaciones en las que su cumplimiento no es espontáneo y se requiere de un instrumento para exigir su cumplimiento. Quisiera detenerme acá para señalar que efectivamente de la mano con lo que hemos ido conversando es que la Constitución, como todos sabemos, es la ley de leyes. Sí es verdad
que en procesos donde, en países donde la sociedad ha tenido una evolución interesante, probablemente solamente la existencia de la Constitución y el reconocimiento de los derechos en tal cuerpo normativo sea suficiente para que determinados sujetos digan, ah, no, está reconocido en la ley de leyes y yo no lo voy a incumplir. Como vemos muchas veces, incluso en las series americanas, la quinta enmienda, ellos hablan de la quinta enmienda y es la ley de leyes. Y probablemente no necesiten, en algunos casos particulares, de la intervención constante del derecho procesal para hacer efectivo ese derecho. En nuestra legislación me da la impresión de que también tiene que ver eso con la evolución de la sociedad. Si necesitas al proceso para que la Carta Magna, que de hecho no es que carezca de fuerza, pero necesita en determinadas situaciones de un instrumento que haga valer esos derechos. Entonces, sí creo que la necesidad constante de recurrir al derecho procesal constitucional también tiene, de otro lado, un análisis que es muchísimo más amplio, pero que está vinculado al desarrollo de la sociedad y por lo tanto de sus ciudadanos. ¿Qué tanto cumplen las normas solamente porque existen o qué tanto requieren de un instrumento procesal para realmente cumplirlos? Más allá de eso, cuando hablamos también en esta primera parte de la jurisdicción constitucional, es manifiesto que se requiere de una especialización, porque el juez que ve las materias generales, por ejemplo las civiles, no necesariamente tiene un conocimiento de la Constitución como sí lo tiene el juez constitucional. Entonces, está de la mano, evidentemente, del desarrollo del proceso constitucional, la jurisdicción constitucional y cómo es que los magistrados se especializan en estas materias del conocimiento de la Constitución para poder evaluar el derecho que se plantea y así analizar el amparo de la demanda. Ahora bien, un sector de la doctrina señala que para cumplir con estos propósitos es necesario contar con una jurisdicción constitucional donde se atribuye dicha competencia a órganos específicos, distintos a quienes imparten justicia ordinaria. Creo que es correcto, que sí es verdad que se necesita una jurisdicción constitucional específica y eso pasa en el derecho constitucional, pero en realidad en varias disciplinas. Por ejemplo, la contencioso administrativa. Si nosotros hacemos también un análisis de la evolución histórica de ese tipo de proceso, es manifiesto que en algún momento los franceses, cuando recién empiezan a ver qué podía darse, cuál es la especialización que se podía dar respecto del proceso contencioso, había un Consejo de Estado que al interior del Ejecutivo analizaba los actos administrativos que se emitían. Luego, evidentemente, esto pasó al Poder Judicial para generar una independencia, pero ahí vemos cómo es que en esa disciplina ha habido una evolución de especialización a lo largo del tiempo, porque cuando del Ejecutivo, en este Consejo del Estado francés, pasa al el Poder Judicial también se especializa a lo largo de los años y ya no es el juez ordinario el que ve el proceso contencioso. Y a su vez, tal es la especialización que, por ejemplo, en el Perú se han creado procesos contenciosos, pero también especializados en temas tributarios, ¿no? De hecho, constitucionales. Entonces, sí hay una subespecialización que creo que es positiva. Y en esa línea, sin duda alguna también, el derecho procesal constitucional, donde hay un sector de la doctrina que apuesta por que haya una competencia de órganos específicos, considero que es correcto, porque mientras mayor sea el conocimiento específico, especializado de un juez que va a resolver una controversia jurídica, con mayor precisión va a poderse tener una decisión, una sentencia fundada en derecho. Ahora bien, como sabemos, la Constitución es la norma suprema del Estado. Por lo tanto, requiere instrumentos jurídicos que permitan garantizar su supremacía. Así, el legislador ha previsto una serie de garantías constitucionales para garantizar la vigencia de los derechos. Se advierte el proceso de inconstitucionalidad, por ejemplo, y la acción popular para garantizar la supremacía de la Constitución frente a la ley, ordenanzas y demás normas. También se advierten los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento que tienen por objeto proteger los derechos fundamentales relacionados a hechos o actos de las autoridades públicas, leyes, resoluciones judiciales, actos administrativos y de los particulares. Y el conflicto de competencias mediante el cual se resuelve dichos conflictos entre poderes del Estado.
Ya. El nuevo Código Procesal Constitucional se traduce justamente en la concreción de diversas disposiciones constitucionales, pero su lectura debe estar siempre vinculada al contenido material de la Constitución, esto es, a los principios, valores y derechos. Entonces, si bien el nuevo Código Procesal Constitucional establece cuáles son los procesos a través de los cuales se pueden garantizar las garantías constitucionales, es manifiesto que en cada uno de dichos procesos se hará referencia al derecho material constitucional, esto es, a los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna. Y sin duda, esta afirmación va nuevamente de la mano con lo que venimos conversando. El Código Procesal Constitucional regula, pues, los procesos, las vías, las características de cada uno de estos procesos y en dónde es que los derechos reconocidos en la Constitución pueden hacerse efectivos a través de cada una de estas herramientas procesales. Más allá de eso, es innegable que siempre debemos volver al derecho material, porque ¿qué haríamos con un proceso constitucional, por ejemplo, de habeas data, de habeas corpus, de amparo y demás, si es que no tenemos una referencia al derecho fundamental que está reconocido en la Constitución y que es el que se pretende cautelar? Entonces, el derecho material está siempre presente y es por eso que desde el inicio de la exposición señalo que necesitamos de un instrumento que haga viable la efectividad de ese derecho reconocido en la Carta Magna. Pero sin duda alguna, el derecho procesal como tal, vinculado a derechos constitucionales, no existiría sin ese derecho material. Entonces, sí creo que estamos hablando de un derecho constitucional procesal que se ve materializado a través de cada una de las herramientas procesales establecidas en el Código. Entonces, no se trata solo de aplicar la Constitución en función de normas procesales, sino de que dichas normas tengan contenido propio conforme a la Constitución, porque si bien el derecho procesal constitucional requiere remitirse a los procesos, a los principios generales del derecho procesal, lo cierto es que requiere también de manera indispensable remitirse a valores constitucionales. Entonces, hay un punto en el que el derecho procesal y el derecho procesal constitucional se distancian por los valores y principios que éste propugna. Y efectivamente, por eso será cuidadoso porque el derecho procesal como tal, en un proceso ordinario, no es tal cual se va a aplicar en un proceso constitucional. Es por eso que existe un Código Procesal Constitucional, ahora el nuevo Código Procesal Constitucional, que requiere sin duda de normas específicas, de disposiciones especiales para estos procesos que resguardan eh, derechos fundamentales y no solamente del Código Procesal Civil. No podemos aplicar las normas del Código Procesal Civil con las generalidades del proceso como tal y el proceso ordinario a un proceso constitucional que tiene sus propias características porque es importante recordar que el derecho constitucional resguarda derechos fundamentales, con lo cual los plazos, la celeridad con la que debe actuar el juzgador es distinta, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en los casos de procesos de amparo, que si bien es cierto, requieren de una tutela urgente, en la práctica, por la carga procesal, esa tutela urgente no se ve materializada como tal porque no, los plazos no son pues los más idóneos. Pero sí es verdad que cautelan derechos fundamentales y es por eso que también hay que hacer un trabajo ahí desde el Poder Judicial seguramente para ver cómo se agilizan y se da verdadera tutela a aquellos que pueden estar viendo vulnerado su derecho procesal, su derecho constitucional. Es por lo indicado que los procesos constitucionales tienen sus propias reglas, donde, por ejemplo, no hay espacio para el abandono o la reconvención, que son expresiones del principio dispositivo. Es más, el juez constitucional, con la finalidad de brindar verdadera tutela a los derechos vulnerados, puede ir más allá del petitorio constitucional, lo que no sería posible en cualquier otro proceso. En efecto, por ejemplo, el abandono no existe. Como todos sabemos, en el proceso civil, si es que hay inactividad procesal durante 4 meses, el demandado puede solicitar que se declare el abandono del proceso. En el proceso constitucional no existe. ¿Y no existe por qué? Pues justamente lo que cautela son derechos fundamentales. Podría ser, se me ocurre, que en esa cautela de derechos fundamentales, aquel demandante que ha planteado su demanda, por alguna razón,
extrema no haya podido, por recursos, por lejanía, por lo que fuera, no haya podido continuar con la activación de ese proceso, pero no quiere decir que la vulneración haya cesado. Por lo tanto, por la naturaleza de importancia, ¿no? De una importancia relevante, porque están cautelando derechos reconocidos en la Carta Magna, no procede el abandono. La reconvención tampoco. Y eso está más ligado a que el proceso constitucional, como decíamos, debe ser lo más célere posible, ¿no? Entonces, si es que planteamos una reconvención, es evidente que el proceso se va a dilatar. La reconvención, como todos sabemos, es la contrademanda que efectúa el demandado en el proceso, ¿no? Una persona A lo demanda B, B contesta la demanda, pero a su vez plantea la reconvención, que no es otra cosa que plantear su propia pretensión en el proceso. Y en esa situación, evidentemente, el proceso se dilata porque cada parte tendrá sus propias pretensiones. En consecuencia, como lo que se cautela es que sea un proceso rápido porque se están tutelando derechos fundamentales, la reconvención no está prevista. El juez constitucional, como digo, lo que pretende es dar verdadera tutela a los derechos que se alega se están siendo vulnerados. La finalidad de los procesos constitucionales está dada por controlar la supremacía de la Constitución. Así, si por alguna razón las leyes, reglamentos u otros van en contra de la Constitución, cabe su control a través de los procesos de constitucionalidad y acción popular para que sean expulsados del ordenamiento. Es decir, el primer objetivo es que cautelar que siempre la Constitución esté por encima de las normas de menor rango. Además, es la protección de derechos fundamentales y para eso tendremos la vía del proceso de amparo, de la vía corpus, de la vía data y cumplimiento que protege, como decíamos, a las personas naturales y jurídicas frente a la lesión o amenaza de derechos constitucionales. Es importante señalar que hay una distinción bien importante entre la lesión o la amenaza, es decir, no basta solamente, no proceden solamente estos procesos constitucionales cuando la lesión está totalmente acreditada, es decir, cuando ya se produjo la afectación, sino que el demandante puede iniciar un proceso constitucional, por ejemplo, de habeas corpus, de amparo, de habeas data, para denunciar la amenaza que existe, es decir, el riesgo que existe de que efectivamente se produzca una vulneración a ese derecho. Y además, los procesos constitucionales pretenden resolver conflictos entre poderes públicos. La Constitución reconoce los derechos fundamentales, pero también organiza el poder político y lo distribuye en una serie de instituciones. Por ejemplo, reconoce la clásica separación de poderes, así como el gobierno central, regional y municipal, y puede, por ello, haber conflictos de competencia que serán resueltos por el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que el mensaje más importante respecto de la finalidad de los procesos constitucionales es que lo que cautelan siempre es la supremacía de la Constitución frente a cualquier otra norma de rango legal inferior y además la posibilidad de que cualquiera que considere que su derecho se ha visto vulnerado, es decir, lesionado, pero también que considere que existe un riesgo de que se vea lesionado, tenga la posibilidad de acudir al Poder Judicial en busca de protección. Los procesos ordinarios, como el civil, el laboral, el contencioso administrativo y otros, tienen su fundamento en la tutela de intereses y derechos basados en la ley. Por ello, parten del derecho o interés del demandante. Sin embargo, en los procesos constitucionales lo que se busca es la protección de la Constitución y los derechos fundamentales. Entonces, los procesos ordinarios y los constitucionales tienen dos grandes diferencias: el rol del juez y la naturaleza de los procesos. El juez ordinario está circunscrito a la ley y donde existe un vacío tiene un margen de discrecionalidad. El juez constitucional, por supuesto, está vinculado a la ley, pero por encima de ello a la Constitución, y así, en la primera línea, su análisis estará vinculado a la violación de los derechos fundamentales. Ahora, sí creo que es importante precisar que, sin duda alguna, el juez constitucional, como decía, tiene una especialización, cautela los derechos reconocidos en la Carta Magna, y dicha especialización es sumamente relevante porque lo que nos hará entender es que ese juzgador conoce de la Carta Magna y por lo tanto puede brindar una mejor tutela respecto de los derechos fundamentales que se plantean. Sin embargo, no es correcto decir que el juez ordinario tampoco conoce nunca de los derechos reconocidos de la Constitución, porque, por ejemplo, nuevamente, sin ir muy lejos, en el proceso contencioso, ni siquiera en el civil, en el contencioso, la infracción que se puede plantear es la infracción a la Constitución y a la ley. Es decir, yo sí puedo plantear
en procesos constitucionales derechos, la vulneración de determinados derechos reconocidos como fundamentales. Y ahí hay una discusión eterna entre cuando hay un acto administrativo que vulnera un derecho constitucional, ¿a dónde me voy? ¿Al contencioso o al proceso de amparo? Ya el Tribunal Constitucional ha zanjado de alguna manera, porque se sigue presentando, que el competente es el juez contencioso, porque el juez contencioso evidentemente revisa la legalidad de los actos administrativos, pero además conoce también de la Constitución y puede pronunciarse respecto de ella. Entonces, sí hay determinados casos en los que determinados derechos constitucionales pueden ser vistos por un juez, por ejemplo, contencioso administrativo, pero sí es innegable que el juez constitucional tiene una especialización respecto del conocimiento de la Constitución que hace que su participación en el proceso sea siempre favorable para tener una decisión fundada en derecho. El proceso constitucional, sin duda alguna, es más flexible, no está restringido al formalismo procesal y en él se pretende satisfacer como primer punto el derecho, lo adjetivo versus lo sustantivo. Sí es verdad que es más flexible porque nuevamente lo que cautela son derechos fundamentales, entonces siempre debe prevalecerse la lesión o amenaza del derecho constitucional que se está alegando frente a cualquier formalismo, porque puede haber una afectación muchísimo mayor. Respecto de las herramientas con las que contamos y que están reconocidas como estos procesos que permiten canalizar o efectivizar los derechos reconocidos en la Constitución, encontramos, por ejemplo, el proceso de habeas corpus. Esta clase de proceso fue introducido en nuestro ordenamiento mediante la ley de 1897 y luego fue incorporado a la Constitución de 1920, continuó en la de 1933, en la del 79 y finalmente en la actual, en la de 1993. Es un proceso constitucional que tiene por finalidad la protección de la libertad individual y de los derechos conexos. Tiene como característica principal la sencillez e informalismo, así como la celeridad. Por ejemplo, la demanda puede ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su nombre, por escrito, por medios electrónicos o de manera verbal, y no se requiere firma de abogado para que pueda ser conocido por el juez penal. Esa es una característica muy particular, de hecho, del habeas corpus, porque lo que se está defendiendo es la libertad personal de un individuo. Por ejemplo, si es que hay una atención mayor al plazo legal establecido, el habeas corpus es una medida para proteger a aquel que se encuentre en dicha situación, y por eso es que podría ser que se recorte la libertad individual y esa persona no tenga recursos para pagarle a un abogado o no puede haber contactado al abogado de oficio. Entonces, como lo que se cautela es la libertad de ese ser humano, entonces no se requiere un abogado y como vemos, inclusive la demanda puede ser presentada hasta de manera verbal, con lo cual el informalismo acá es manifiesto, ¿no? Como señalamos, lo que garantiza es la libertad individual que está vinculada a la garantía de todo sujeto de no ser privado de su libertad de manera arbitraria y que solo pueda ser detenido por una persona cuando exista mandato motivado del juez o por la policía cuando nos encontremos ante un delito flagrante. El proceso de habeas data es una clase de proceso que se incorporó por primera vez en la Constitución del 93. Miren ustedes qué diferente respecto al proceso de habeas corpus, y de hecho tiene que ver con la evolución de la información y de la tecnología que genera la necesidad de incorporar esta clase de proceso en el año 1993 y tiene por finalidad cautelar dos derechos específicos: el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. Por ejemplo, sumamos que un tercero quiere acceder a la historia clínica de otro sujeto, ese tercero podría interponer una demanda de habeas data para proteger su derecho a la intimidad, a que estos datos personales no sean conocidos por un tercero sin legítimo interés. En este tiempo, en el que abunda evidentemente el avance de la tecnología, el avance de la informática y donde las instituciones públicas y privadas tienen gran cantidad de información, se ideó este tipo de procesos para proteger la autodeterminación informativa y que así no se filtre información que afecte la vida familiar o personal de determinados sujetos. También protege la información pública. Entonces, hoy en día el habeas data recobra, bueno, de hecho lo tiene en el 93, pero sin duda la evolución de la tecnología y de la información en general, resguardada a través de las distintas plataformas tecnológicas que existen, hace que sea aún más necesario y más latente la posibilidad de que un habeas data se active por una vulneración a la información contenida en esos sistemas informáticos.
El proceso de cumplimiento se incorporó por primera vez en la Constitución del 93 y tiene por finalidad que los jueces ordenen a las autoridades y funcionarios que cumplan con los mandatos que se derivan de una norma con rango legal o reglamentario. Tiene como objetivo asegurar y exigir el cumplimiento de las normas y actos administrativos frente a actos omisivos de los funcionarios y autoridades públicas. En algún momento se discutió el carácter constitucional, porque se indicaba que en todo caso era más de orden administrativo. Así lo reconoció en un primer momento el Tribunal Constitucional, indicando que se trataba de un proceso contencioso constitucionalizado, pero esa posición varió porque permitió un reconocimiento en la Constitución, sumado que a través de él se asegura la eficacia y el cumplimiento de las normas jurídicas y de los actos administrativos. Miren, en una posición también muy personal, me da la impresión de que el proceso de cumplimiento, en efecto, por más de que el Tribunal Constitucional luego ha variado de posición, es finalmente un tema administrativo que no sé si requiera realmente de un proceso constitucional, porque si es que ya existe una norma que es, no, cuya constitucional está acreditada porque no existe lo contrario, ¿cuál sería la razón para que se necesite que el TC ordene al funcionario cumplir con la autoridad? Probablemente sea la fuerza coercitiva de la que hablábamos al inicio, pero en realidad en un sistema que funciona, y eso es, creo, a lo que deberíamos aspirar, las autoridades y los funcionarios que son parte del aparato estatal y son los primeros llamados a cumplir la norma, no deberían necesitar per se un proceso que los ordene a cumplir. Es un poco eh, no sé, extraño que el mismo aparato estatal requiera que sus autoridades eh, sean ordenadas a cumplir con la norma, ¿no? Porque eso nos demuestra de la carencia en nuestro sistema, porque me da la impresión que lo que deberíamos necesitar es básicamente autoridades y funcionarios que sepan que la ley está para cumplirse, porque si las autoridades y los funcionarios no las cumplen, ¿qué podemos esperar de los ciudadanos? Entonces, bueno, es un instrumento que se requiere, pero creo que da también pie a un análisis más profundo de nuestra estructura estatal y qué es lo que hemos hecho mal a lo largo de los años para que las autoridades incumplan de esa manera el ordenamiento jurídico y necesiten del Tribunal Constitucional para que les ordene a cumplir con lo que deben. Los actos procesales en los procesos constitucionales son la vigencia del acto, los efectos procesales de estos procesos constitucionales son la vigencia del acto lesivo al momento de interponer la demanda. Es decir, al interponer la demanda, la amenaza de la lesión debe ser real. Y si es una lesión la que se denuncia, debe ser reparable. El legislador ha previsto que por excepción una demanda puede ser declarada infundada, aun cuando la amenaza o el acto lesivo hayan cesado, con la finalidad de evitar futuras agresiones. Pero en términos generales, lo cierto es que se requiere una amenaza o una lesión que sea real, que exista, y eso deberá ser acreditado por el demandante. La prueba en los procesos constitucionales. Como lo que se pretende en los procesos es una tutela de urgencia, la misma debe ser rápida y oportuna. Con ello, lo que se pretende es que el perjuicio que se alega no se torne irreparable. Debido a eso, no se ha previsto la realización de una etapa probatoria. No obstante, ello no implica que las alegaciones de las partes no deban ser acreditadas. Para ello se emplearán los medios de prueba de actuación inmediata, como son los documentos. En efecto, en los procesos constitucionales no existe una audiencia de pruebas como tal, una etapa probatoria donde se actúen esos medios probatorios, por ejemplo, se ofrezcan testigos y demás. No, porque lo que se cautela es que sean una tutela de urgencia, por lo tanto una tutela célere, porque lo que está en juego son derechos fundamentales. Pero evidentemente aquel demandante que proponga un derecho, un proceso constitucional tendrá que acreditar su posición y lo hará a través de los documentos con los que cuenta. El plazo de prescripción en los procesos constitucionales, al presentarse la demanda, debe cumplirse con el plazo establecido en el nuevo Código Procesal Constitucional para cada uno de estos procesos. La demanda será rechazada y el derecho podría hacerse valer en otra vía. Esto, evidentemente, amerita que nos encontremos ante un plazo de prescripción de la acción, pero no de caducidad del derecho. En efecto, si yo, por ejemplo, no interpongo mi amparo contra resolución judicial dentro del plazo de 30 días, evidentemente ese proceso no va a ser declarado procedente, pero sí es verdad que voy a poderlo hacer valer en otra vía. Y el recurso de agravio constitucional es una institución que viabiliza el ejercicio de la pluralidad de instancias.
En los procesos ordinarios, como sabemos, contamos con el recurso de casación que acude uno hasta la Corte Suprema para que lo revisen de forma definitiva. Eso no sucede en los procesos constitucionales. La última vía, porque no es instancia en general, en realidad, la última posibilidad de cuestionar una decisión emitida por la Sala Superior estará a cargo del Tribunal Constitucional a través de la interposición del recurso de agravio constitucional. Muchas gracias. En las siguientes sesiones analizaremos el proceso de amparo como tal. No lo he puesto acá porque, de hecho, vamos a hacer un análisis particular del proceso de amparo mucho más específico, pero está dentro, evidentemente, de las herramientas con las que se cuenta desde un punto de vista procesal para materializar los derechos reconocidos en la Constitución y lograr la efectividad ante cualquier amenaza o vulneración de los mismos. Gracias nuevamente, es un placer siempre estar con ustedes.